Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Mi estimado Héctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Rogelio? Muy buenas tardes al auditorio. Pues, ¿con qué nos vas a sorprender esta tarde, amigo? Fíjate que el día de hoy, el Parlamento Europeo, que se reunió en Estrasburgo, en Francia, hizo un llamado para levantar los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas anti-COVID. El proyecto de resolución fue aprobado por 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones. El Parlamento Europeo pide la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra la COVID-19 para, y cito textual, mantener un nivel razonable de los precios de los viales y los productos relacionados y acelerar el acceso global a las vacunas, solicitándole a los Estados Unidos y al Reino Unido abolir las resoluciones que prohíben la exportación de las vacunas y sus materias primas. El Parlamento Europeo subrayó que se tiene que garantizar la concesión de licencias voluntarias, lo digo entre comillas, así como la transferencia de datos técnicos y tecnologías para aumentar la producción de vacunas a largo plazo, pidiendo que se dé mayor apoyo al programa COVAX de acceso global a las vacunas, que se enfoca a la distribución de vacunas entre los países en necesidad, siendo esta última una iniciativa apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Desde luego, las reacciones no se han hecho esperar, y como era de esperarse, las posiciones son totalmente encontradas. No es ninguna sorpresa, ninguna novedad que quienes apoyan la iniciativa son los países pobres y en vez de desarrollo, y tampoco sorprende que quienes se oponen son países desarrollados, especialmente aquellos que son sede de las compañías farmacéuticas. La señora Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, si bien defendió la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, mencionó que la forma más eficaz de aumentar la producción de las vacunas es a través de la concesión, nuevamente entre comillas, de licencias de manera voluntaria. Y justamente aquí es en donde entra una serie de conceptos que desde mi punto de vista son muy válidos los dos extremos. Por un lado, levantar los derechos de propiedad intelectual tal cual lo establece y lo pretende la Comisión Europea, como lo acordó el Parlamento, desincentiva la inversión en investigación y desarrollo, sin duda. Y por otro lado, no reconocer la emergencia mundial causada por la pandemia, pues pone en grave riesgo a los países que no tienen los medios para adquirir las vacunas. La señora von der Leyen mencionó que en la Unión Europea se han producido 600 millones de dosis de vacunas, más o menos, exportándose casi 300 millones a 90 países, diciendo también que si su ejemplo hubiera sido seguido por los fabricantes de vacunas, el mundo se encontraría ahora en otra situación. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, el señor David Malpass, no está a favor de que se reinicien los derechos de propiedad intelectual, justificando su negativa por temor a que se obstaculice la innovación en el sector farmacéutico, posición que son muy válidas las dos. El señor Malpass hizo un llamado a los países ricos para que donen los excedentes de dosis de las vacunas a países en desarrollo. Aquí el jaloneo se va a poner muy interesante, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, en este acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el famoso ADPIC, sí, contiene provisiones respecto a lo que en México conocemos como licencias de utilidad pública. Nuestra legislación, desde la ley anterior y ahora con la actual, recoge estos conceptos del ADPIC respecto a las licencias de utilidad pública. En específico, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 153, dota al INPI con facultades suficientes y necesarias para determinar la explotación de ciertas patentes por causas de, y cito textual, por causas de emergencia o seguridad nacional, por el plazo que sea necesario y mientras las causas que lo motivaron persistan. En los casos de enfermedades graves, basta con la declaración que haga el Consejo de Salubridad General, así lo define la ley, de la atención prioritaria de la emergencia para que, o de oficio o a petición de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad de que se trate y que justifiquen las causas de emergencia o seguridad nacional, pues se otorgue la licencia. Una vez publicada esta declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al INPI, quien las otorgará previa audiencia de las partes interesadas y con la opinión del Consejo de Salubridad General. Todo esto en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la fecha
de la solicitud respectiva. Ya llevamos más de un año, ¿no? Sí. Con esto, es que en el caso específico de México, o sea que por mucho ya se rebasaron esos tiempos. La Secretaría de Salud, entonces, va a fijar las condiciones de producción, calidad y duración de la licencia de utilidad pública y también va a definir el monto de las regalías que corresponden al titular de la patente, las cuales deberán ser justas y razonables según la circunstancia de cada caso. Ojo, es bien importante determinar, no va a ser gratis, sí va a haber un pago de regalías y bueno, le va a corresponder a la Secretaría de Salud el determinar cuáles son estas regalías, qué monto debe de ser justo y razonable y va a depender de la enfermedad en cada caso. Y el problema es que en el caso concreto, la ley se refiere a patentes, así lo dice, patentes, lo cual a pesar de que no indica con claridad, podría interpretarse como que solamente las patentes concedidas, es decir, los registros de patentes concedidas, serían sujetos de la aplicación de licencias de utilidad pública y no así las solicitudes en trámite. Desde luego, también se podría interpretar que en el caso de tratarse de solicitudes en trámite, pues cualquiera podría utilizarlas, ya que en vista de que no se han concedido, pues no se invaden los derechos de nadie, también es una cuestión muy discutible, ¿no? Entonces, pues como no van a decir que no se invaden los derechos, pues bueno, pues los podemos utilizar. En conclusión, nuestro país, la legislación dota de los fundamentos legales para que el INPI, conjuntamente con el Consejo de Salubridad General, determine la concesión de licencias de utilidad pública. Falta quien quiera entrar al toro. Y mira, este es un buen trompo en la uña para quien sea designado para sustituir al licenciado Juan Lozano como director general del INPI. El Radio Pasillo dice que el día de 15 de este mes tendremos un nuevo director general. Pues mira, ya lo veremos. Hay que ver que el concepto de las patentes, la idea en general, es que patente es un sinónimo de hacer público. Y como tal, a cambio de que tú hagas pública tu invención, tu desarrollo, tu descubrimiento, es que entonces van a poder darte a ti una posibilidad de explotación de manera indefinida, digo, de manera determinada, te van a dar el monopolio de una invención determinada hasta por 20 años, que esto está muy bien y esa es la idea de las patentes, ¿no? Entonces, en los casos de utilidad pública, como estamos viendo ahorita, derivado de una emergencia nacional, de una emergencia global, y por una situación global y por una situación que es de seguridad nacional, elementos hay de sobra para que ya se hubiera declarado este uso de licencias de utilidad pública, pero pues no veo que a nadie le quiera entrar. No, definitivamente esto que nos comentas es muy interesante, sobre todo en el contexto de esta visita que ha iniciado el presidente Joe Biden a Europa, pues precisamente para ir con la plana mayor de la Unión Europea. Y bueno, pues se ve realmente muy difícil que desde las grandes potencias se pueda flexibilizar este tema, como tú mencionas, de las patentes para las vacunas de COVID, donde pues si no se mueve nada por allá, difícilmente por aquí en el periférico se podrá mover algo. Mira, hay que reconocer algo también muy importante. El presidente Biden ya definió, no me acuerdo si hace un mes o mes y medio, una cosa así, dio a entender, lo habló antes de organizar esta reunión que está teniendo justamente ahora con el Grupo de los 7 en Europa, sí, que él tiene la intención de que se abran, no que se regalen, sino que se abran las tecnologías, precisamente por causas de una emergencia nacional. Entonces, ahí van a tener un encontronazo. De hecho, ya lo tuvo porque este hombre Malpass, que es el hoy director del Banco Mundial, fue apoyado de manera muy importante por el expresidente Trump. Y entonces, pues tienen visiones completamente distintas. Yo coincido en que pues, la inversión no se puede detener y no se puede desincentivar. Claro. Pero tampoco se puede dejar reconocer una emergencia como esta. Pero por lo pronto vámonos a tomar unos mezcales, mi estimado Héctor. es jueves mezcalero, es jueves mezcalero. Te mando un abrazo y un saludo grande al auditorio. Que estés muy bien.